Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Licenciado, buenas bienvenidos. noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. José Morocho de Noveno Buenas B noches, le saluda. licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches. noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bienvenidos, estimados estudiantes de la clase virtual de matemática. El tema que vamos a ver hoy es sobre geometría. Vamos a ver triángulos, sus aplicaciones y cómo construir un triángulo, que es lo que tiene que hacer en la tarea. Bienvenidos a la clase virtual de hoy. El tema que vamos a ver sobre triángulos. El objetivo, conocer los tipos de triángulos según sus lados y sus ángulos. Además, identificar las líneas y puntos notables que se pueden trazar en un triángulo, así como saber construir un triángulo dado el valor de sus lados. Entonces, comencemos. Para poder conocer al triángulo, primero debemos saber qué es un ángulo. Y un ángulo no es nada más que la unión, esa abertura que se aparece cuando dos rectas se cruzan. Y aquí están. Dos rectas se cruzan en un punto llamado vértice y aparece aquí esta separación que se llama, en este caso, se llama ángulo. Siempre este ángulo va a tener dos lados. Entonces, según eso, vamos a ver qué tipos de ángulos tenemos. El ángulo nulo es aquel que simplemente es una línea. Esta línea no se ha movido. Su ángulo es de 0 grados. Luego tengo el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo donde esta liñita comienza a moverse y está entre 0 y 90 grados. Puede que sea 30 grados, 60 grados, 90 grados. Hasta ahí puede llegar, hasta 90 máximo. Entonces eso se llama un ángulo agudo y aquí tenemos grafiquito. Cuando el ángulo ya es 90 grados, mire aquí aparece estas dos líneas perpendiculares, ahí está el ángulo recto. Mide exactamente 90 grados. Si esta liñita sigue moviéndose desde 90 hasta 180 grados, a este ángulo se le conoce como obtuso. Mire la abertura cómo está. Si sigue moviéndose esta liñita, encontramos al ángulo llano, donde que es una línea recta, pero se han movido 180 grados. Y finalmente el ángulo completo. Es aquel ángulo donde esta liñita ha dado una vuelta completa. Entonces aquí tenemos los nombres de algunos de los ángulos para que ustedes pongan énfasis en el ángulo agudo. El ángulo agudo 0, 90 grados. Y el ángulo obtuso de 90 hasta 180 grados. El ángulo recto también me interesa para poder clasificar a los triángulos donde que el ángulo recto es 90 grados. Ya, esto vamos a emplear ahora sí con la definición de lo que es un triángulo. Y comencemos con esa definición. Comencemos con el triángulo. Un triángulo dice que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Todo triángulo tiene tres lados, tiene tres vértices, que saben estar con las mayúsculas, los lados con minúsculas, y tres ángulos interiores. Dice que habitualmente al lado A se le llama al lado que no forma el ángulo A. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Mira, aquí tengo un triángulo y vamos a darle los nombres. Aquí tengo el vértice A, vértice B y vértice C. El lado A viene a ser el opuesto a este vértice. Aquí tengo el vértice A, por lo tanto, este lado opuesto a ese ángulo se llama lado A. Lo mismo, aquí tengo el vértice B, el lado opuesto, que no forma parte del ángulo, se llama lado B. Y lo mismo aquí tengo, si acá arriba está el vértice C, el lado C será el opuesto. Ya, internamente tengo, si tengo el vértice C, tendrá el ángulo B. Si tengo el vértice A, tendrá el ángulo A. Y si tengo el vértice C, tendré el ángulo C. A estos ángulos también se los puede llamar con el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, épsilon, cualquiera de las letras del alfabeto griego. Entonces aquí también en lugar de colocar ángulo C, puede estar el gamma. En lugar del ángulo B puede estar beta y en lugar del ángulo A puede estar alfa. Esa es nomenclatura.
pero de esta manera se identifica los lados, vértices y ángulos de un triángulo. Los lados con letras minúsculas, los vértices con letras mayúsculas y generalmente los ángulos con el alfabeto griego. Y eso sería un triángulo, la unión de tres líneas que se tiene por unir los tres puntos. Vamos a ver para que usted pueda realizar el foro, ¿dónde encuentro los triángulos en la vida real? Entonces, mire aquí el primer gráfico, ¿dónde aparece el triángulo? Al realizar unas escaleras, unas gradas. Usted ve la pared, el piso, y aquí aparece una liñita donde que está trazada las gradas. Y ahí está un triángulo. Para hacer una escalera, pues, se tiene que trazar un triángulo. Si usted quiere poner una rampa, mire, aquí está la parte vertical, y aquí está el piso horizontal, y la rampa viene a ser esa inclinación donde está un triángulo presente. Mire dónde más están. En unas estructuras metálicas a veces están formados por triángulos. Aquí están triangulitos para poder formar estas estructuras metálicas. ¿Dónde más puedo ver los triángulos? Mire, hay algunas construcciones como una casa que tiene el techo de forma triangular. Mira, aquí está otro ejemplo. Aquí está un triángulo en los techos. ¿Dónde más tenemos al triángulo? Mire, las velas de los barcos son de forma triangular. A veces también los banderines. Mira, aquí está un banderín de forma triangular. Ahí está la aplicación de la vida real. Ya, vamos a ver otros ejemplos. Mire, aquí está otro ejemplo. ¿Dónde más ha habido los triángulos? En la estructura para un columpio. Ahí está un triángulo. Para los que les gusta el juego del billar, ¿cómo le ponen a las pelotitas de aquí? De forma triangular para iniciar un juego. ¿Dónde más hay un triángulo? Mire, ¿cómo se llama esto que acabo de poner? Armador de ropa. Ya, la armadura de ropa, mire, tiene forma triangular. ¿Dónde más? Mire, acabo de poner otra imagen. En una escuadra. ¿Qué acabo de poner en este momento? Una carpa de campo, Carpa. camping. Una de carpa camping. de camping, generalmente algunas puede que sean redondas, pero aquí le veo que es de forma triangular. ¿Dónde más también ha sido? Veo triángulos. Un parasol. En una sombrilla, mire, aquí se forma un triángulo. Para la construcción también. Mire, ¿dónde más también se puede ver un triángulo? Los aretes. Algunos aretes. ¿Dónde más? Mire, si nosotros vemos Cono de helado. si nosotros vemos frontalmente, esto se forma un triangulito. Mire, ¿dónde más hay un triángulo? Pastel. Al Ok. cortar un pastel, generalmente se forma triángulo. ¿Dónde más? Sandía. Al cortar una sandía también a veces lo cortan de manera triangular. ¿Dónde más? Queso. Mira, aquí un sándwich. Sándwich a veces lo Sándwich. hacen Una triangular. pizza. El pan en los Mire, sándwiches. esto es como una campanita cuando llaman a la comida. ¿Dónde más? Mire, que ponen cuando se descompone un carro. Direccional. El triángulo de seguridad, para que no pasen por ahí. Mire, ¿dónde más? La pizza. ¿Ya? La pizza. Y así puede haber algunos ejemplos que ustedes pueden citar. Alguien dijo en la construcción, por ejemplo, hay unos triángulos que utilizan para, creo que poner en las columnas, para que se quede fijado las maderas. Los soportes. Exacto, hay unos como triangulitos que le ponen ahí como fuera pinzas. Sí, esos son los soportes. Ya, entonces mire, usted ya ahí, por ahí dijeron la construcción, correcto, ahí. Vamos a ver los tipos de triángulos y tenemos según la medida de sus lados. Si los tres lados son iguales, resulta que tengo un triángulo equilátero. Cuando usted ve aquí unas liñitas, por ejemplo, aquí dice dos liñitas, dos liñitas, dos liñitas, significa que los tres lados son iguales. Entonces, cuando los tres lados son iguales, es un equilátero. Mire aquí, tengo solo dos lados que tienen estas liñitas y el otro no tiene. Cuando dos líneas del triángulo son iguales, se llama isósceles. Y cuando tengo, mire, aquí tengo la línea 1, la línea 2 y la línea 3, cuando los tres lados son diferentes, se llama un triángulo escaleno.
Entonces, las tres líneas iguales, equilátero, si solo dos lados son iguales, isósceles, y si ningún lado es igual, escaleno. Esa es la clasificación según los lados. Pero también tenemos la clasificación según la medida de sus ángulos. Y aquí viene lo que vimos al principio, los tipos de ángulos. Si el triángulo tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Si el triángulo tiene los tres lados agudos, se llama acutángulo. Y si el triángulo tiene un ángulo obtuso, porque solo puede haber un obtuso, cuando está de esa manera se llama obtuso o obtusángulo. Voy a poner un ejemplo para que se vea cómo es esto de la clasificación de los triángulos según los lados. Y aquí tengo el ejemplo. Mire, según los lados tengo equilátero, tiene tres lados iguales. Y aquí está el ejemplo. Todos los lados son 5 centímetros. Equilátero. Isósceles si dos lados son iguales y el otro es distinto. Mire, 11, 11 y el otro tiene 9. Entonces este es isósceles. Y si ningún lado tiene igual, se llama escaleno y aquí podemos observar con medidas. El uno tiene 7, el otro tiene 11 y el otro tiene 9. Entonces aquí están ejemplos ya numéricamente hablando. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos a ver qué es la altura de un triángulo. Y la definición dice que la altura de un triángulo es el segmento de recta perpendicular trazado desde el vértice al lado opuesto. La unión de las tres alturas se llama ortocentro. Entonces, mire, vamos a trazar, mire, la altura del lado C. Aquí está el lado C y trazamos la altura. Dice que desde el vértice C va a caer una línea que es perpendicular a este lado. Y esta sería la altura al lado C. Si le trazamos al lado B, mire, desde el vértice cae una perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados. Y lo mismo pasaría con el lado A. Trazamos una línea que forma 90 grados con este lado. Y eso se le llama altura. Las tres alturas, si nosotros trazamos las tres alturas, va a haber un puntito aquí que se le llama ortocentro. La unión de las tres alturas me da un punto llamado ortocentro. Esa es la primera línea que podemos trazar dentro de un triángulo. Vamos a ver ahora las mediatrices. Dice que la mediatriz de un triángulo es la perpendicular trazada del punto medio de cada lado del triángulo. Nuevamente aquí tenemos una perpendicular, pero ya no está con el vértice, sino con el punto medio del triángulo. Las tres mediatrices forman un circuncentro. Veamos cómo se traza esta línea. Vamos con las mediatrices, dice del lado C. Mire, busco el punto medio de este lado y ahí trazo una perpendicular. En este caso esta perpendicular ya no llega al vértice. Mire, si yo trazo aquí la altura es esta. Baja desde el vértice y forma un triángulo, un ángulo recto. Pero la mediatriz desde el punto medio se traza una perpendicular. Y no importa dónde caiga en el otro lado. Pues ojo con eso, las dos tienen perpendiculares, pero la una cae del vértice y la otra es desde el punto medio. Si trazamos de los otros lados va a pasar lo mismo. Mira, aquí tengo la mediatriz. Del punto medio, una perpendicular. Y si le comparo con la otra, mira. La altura también es perpendicular, pero va al vértice. La otra es desde el punto medio. Y si trazamos del punto A, lo mismo. Cojo el punto medio, la mitad de este lado, y trazo una perpendicular. A diferencia de la altura que cae desde el vértice. Si nosotros trazamos las tres mediatrices, tenemos un circuncentro. ¿Qué ha sido el circuncentro? Es una circunferencia que pasa por los tres vértices. En este puntito se le pone el compás y va a coincidir una circunferencia con los tres vértices. Eso se llama circuncentro. Vamos con la mediana. La mediana dice que es el segmento que une el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. Las tres medianas forman el baricentro. Veamos.
Eso es, vamos a coger aquí el punto medio del C y vamos eso a trazar a al vértice. No forma 90 grados, la diferencia de la altura. La altura también viene del vértice, pero forma 90 grados, pero desde este mismo punto cae al punto medio. Y eso se llama mediana. Trazamos la mediana del lado B, lo mismo, punto medio y va al vértice. Y del punto A, punto medio y va al vértice. Las tres medianas forman el baricentro. El baricentro, también llamado punto G, es el centro de gravedad. Aquí es el punto medio del peso de esta figura. Usted traza esto y le pone aquí una puntita de un clavo, de una aguja, el triángulo va a quedar equilibrado. El baricentro es el punto de equilibrio de, en este caso, de esta figura. Y vamos con el último trazo, que es la bisectriz. La bisectriz dice que es aquella recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales. La unión de las tres bisectrices se llama incentro. Entonces, veamos. Esta es la bisectriz. Al ángulo le divido en dos ángulos iguales y trazo una línea. Que esta línea no va a caer como la altura perpendicular, ni tampoco va a ser como la mediana que cae en el punto medio. Pueda que coincida o no, pero es de dividir el ángulo en dos ángulos igualitos. Y eso se llama bisectriz. Cuando divide el ángulo en dos ángulos iguales, se llama bisectriz. La bisectriz del lado B, cojo el ángulo, le divido en dos lados iguales y trazo la línea. Y lo mismo en el lado A, cojo el ángulo A, divido en dos ángulos iguales y trazo la línea. Dice que aquí se crea un punto llamado incentro. Incentro porque desde este punto yo puedo trazar una circunferencia interna dentro del triángulo que pasa por un solo punto de cada lado. Y esas serían las líneas y puntos notables de, en este caso, de un triángulo. Y eso es lo que usted va a tener que hacer en la tarea. Aquí tengo altura, desde el vértice cae una perpendicular y el punto de las tres alturas se llama ortocentro. Tengo la mediatriz, desde el punto medio trazo perpendiculares. El punto que se obtiene aquí se llama circuncentro. La mediana, desde el vértice cae al punto medio de cada lado. Y el punto de aquí se llama baricentro. Y también tenemos aquí la bisectriz. Divide el ángulo en dos ángulos iguales y pasa una línea. La unión de estas líneas se llama incentro. Y eso sería en este caso, tipos de líneas y puntos que se puede trazar dentro de un triángulo. Hasta que se conecten el resto de compañeros, voy a dar un mensaje que voy a ir repitiendo cada clase. La institución está realizando la campaña de reciclaje. Y para eso, lo que vamos a hacer es recoger 100 botellitas que van a entregarlo ustedes, en este caso, el sábado 1 de junio. Lo van a entregar. Y por esas 100 botellitas usted va a tener un punto en un examen, un punto para el examen final, el examen presencial de la asignatura que usted desee. ¿Sí? Ese día vamos a recoger las 100 botellas. Si no puede ir usted a dejar de 8 a 12, puede mandar con alguien y solamente de ese día que vamos a recoger. Usted no puede tal vez ir, decir este fin de semana me voy a dejar, sino el 1 de junio vamos a recoger esas botellas. Por favor, deben estar aplastadas, sin líquidos, para que usted incluso no sea tanto bulto, ¿no? Entonces, Miguel, Discúlpeme, Lizzy, ¿y dónde vamos a dejar? en cada uno de sus cibercentros. O sea, vamos a asignar, no sé si en eso estamos, pero va a haber un cibercentro en el sur, no sé si sea la Ecuatoriana o Solanda. En el centro, en San Marcos, es fijo. Y en el norte, no sé si vamos a estar en Calderón o en Carcelén. En uno de los dos cibercentros estaríamos, que eso ya se les va a confirmar 15 días o una semana antes de la entrega de la fecha, que es el 1 de junio. Mm, ¿Ya? bueno, gracias, Lizzy.
Entonces, eso es opcional, no es obligatorio. Así que si usted dice a veces me sabe faltar un puntito en el examen, incluso a veces por un punto se quedan al supletorio, quién sabe, esto les puede beneficiar. Y si usted no necesita, Dice, una campaña y si que por ahí entrego más botellitas. usted lleve, si alcanza, ahí se puede ver. O sea, no se puede decir es que si usted trae 200 son 2 puntos, no, no. O sea, si usted alcanza a reunir, lleve. Y ahí podemos ver cómo negociamos, ¿no? Ah, Edith, ya. Sí, a ver, le preguntaba en todo caso si es que no importaba el porte de la botella, puede ser grande, mediana, pequeña, son botellas, 100 botellas que usted tiene que llevar. total que sea reciclable, Con ya. tal que sea reciclable de gaseosas especialmente. No de Ok, aceites ni de cloros, porque saben decir que eso no reciben, ok, listo, ¿ya? gracias. Ni tampoco de insecticidas o tiñas o alguna cosa, no. O sea, de gaseos. José, listo, para continuar ya la clase de hoy. Ese fue el mensaje comercial. Listo, voy a compartir la pantalla para ya continuar con la siguiente parte. La siguiente parte de la clase tiene que ver con la construcción de un triángulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer necesariamente con un compás y una regla. Una de las cosas que he visto de los cursos anteriores es que simplemente cogen, dibujan un triángulo y se acabó. No, tiene que hacer para que coincidan las medidas. Eso quiere decir que usted necesariamente, si quiere, puede utilizar, si usted aprende a manejar el GeoGebra, lo puede hacer aquí como lo voy a hacer yo. Como no tengo como para dibujarles a mano, les voy a explicar de esta manera. Y si no, pues necesariamente tiene que dibujarlo en un cuadernito utilizando una regla, un compás, y le anexa a la tarea, le pone la fotito de esa gráfica. Nuevamente digo, no quiero que coge simplemente diga voy a dibujar un triángulo, incluso saben dibujar a mano alzada. No, debe ser con regla y con un compás. Entonces lo que vamos a hacer aquí, mire, les van a dar tres medidas. Aquí tengo 7, 6 y 5. Puedo tomar cualquiera de las medidas. En este caso voy a tomar yo la más grande. Lo voy a poner aquí y trazo una línea de 7 centímetros. Cada cuadrito para mí es 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego le voy a medir, voy a tomar el compás, voy a, por ejemplo, aquí a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro lado es de 6, entonces voy a trazar, voy a ponerle aquí como que fuera un puntito. Voy a trazar, en este caso, un puntito que me va a indicar dónde está los 6. Mira, aquí comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría los 6 centímetros. Entonces, con el compás, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar un arco, en este caso aquí. Pongo aquí el vértice del compás y el otro lado aquí, y comienzo a trazar un arco. ¿Ya? Ahí he trazado un arco. Aquí tengo 6 centímetros. Lo mismo voy a hacer para los 5 centímetros que del otro lado, pero desde el otro extremo. Entonces, desde aquí, desde el B, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría el otro arco. Entonces, cojo el compás y desde el punto B que pongo ahí la punta del compás, en el punto BE le coloco el lapicito y ahí le voy a trazar otro arco. Entonces, pongo aquí el compás y trazo un arco. Y con eso hemos obtenido un punto de intersección. Ese punto de intersección, y aquí le pongo el puntito, este punto es el que me sirve para trazar líneas rectas desde este punto al punto A y desde este punto al punto B, de la siguiente manera. Coloco aquí y trazo una línea. Coloco acá y trazo otra línea. Y aquí estaría el triángulo
que necesito, en este caso, con los lados 6 y 5. Entonces usted aquí tranquilamente puede colocar, este era 5 centímetros, está 5 centímetros, que vale este lado, y el otro vale 6 centímetros. Y le estoy colocando los nombres aquí en este rótulo. Mire, si usted ya desea después puede borrar los arquitos tranquilamente y ahí se le puede ver ya visualizado el triángulo. Mire, ahí está el triángulo obtenido. 7 en un lado, 6 del otro lado, 5 del otro lado. Y de esa manera se construye un triángulo. Ya, vamos a hacer otra construcción. Vamos a construir otro triángulo. Mira, aquí tengo, dice, construye un triángulo, pero aquí tengo los lados iguales. 5, 5, 5. Entonces aquí dibujo primerito, dibujo la línea con 5 centímetros. Luego lo que voy a hacer es trazar un arco. Como esta línea tiene 5 centímetros, entonces aquí es un poco más fácil. Yo voy a trazar un arco. Coloca el compás aquí, en el punto A, y el otro extremo en el punto B, porque tiene 5 centímetros. Y comienza a trazar el arco. De igual manera, vamos a trazar el otro. Coloco aquí el compás y luego coloco el compás en el punto, en el otro punto y trazo mi arco. Mire. Y obtuve un punto. Como los lados son iguales, no hizo falta contar más que coger de los extremos los vértices. Entonces, aquí está el punto que obtuve. Y de ahí voy a trazar liñitas a los extremos del segmento. Y aquí trazo una línea al punto A. Y de aquí mismo trazo una línea al punto B y obtuve un triángulo. En este caso, voy a colocar las unidades. Resulta que este tiene 5 centímetros porque los lados son iguales. Está 5 centímetros. Y el otro también tiene 5 centímetros. Eso usted tranquilamente le pone con el esfero. 5 centímetros. Si usted quiere, le borra estas liñitas o puede hacerle que esto sea con puntos suspensivos. O sea, con puntos entrecostados, ¿no? Tranquilamente usted, si al compás le quiere dejarle ahí, le puede hacer con una línea más finita o de otro color, o entrecortar las líneas, para que se vea cómo está trazado los arcos, y aquí está el triángulo. Nancy, ¿cuál es su inquietud? Dicen buenas noches. Buenas noches. En el anterior ejercicio del triángulo, no importa, digamos, los centímetros si ponemos abajo o a los lados, o sea, el orden no importa. No importa el orden, si usted quiere puede poner primero el lado mayor, el lado menor o el lado intermedio. Y lo mismo trazar los arcos, primero el lado intermedio, o lo que con tal que coincida que debe salir las líneas con sus medidas. Ya, ok, gracias. Listo, entonces mire, así se construye un triángulo con un compás. ¿Alguna inquietud? Nicolasa, dígame. Profesor, sí quisiera que me ayude con, lo que pasa es que, bueno, me descuidé un rato y no le pude ver en el primer ejemplo que usted hacía de trazar del ángulo A al ángulo B, usted, de 7 centímetros, usted cogía desde el ángulo A hasta el B, le trazaba el de 6 centímetros, ¿no es cierto? Exacto. El punto. Mire, de aquí, del punto pero A, lo que pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ahí Sí, trazo el arco. sino que me perdí en el otro ángulo 5. en el otro ángulo para El otro- ubicarle, no sé si usted le trazaba del B al A, Ya. ese es el que me equivoqué. Ojo, Por favor. siempre cualquiera de los dos lados voy a tomar. Cualquiera de los dos lados voy a tomar. Mire, momento que le tomo de A, de aquí comienzo a medir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y trazo el arco. Y desde el punto B, desde el otro punto, si le hago desde el mismo punto, no va a dar una intersección, va a dar dos curvas que están paralelas.
pero debo tomarle desde el punto B los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí trazo el otro arco. ¿sí? Y ahí hay la el Licen, cruz. buenas noches, disculpe, Y y ahí hay el cruz. del punto 6 al B, ¿cuántos centímetros son? Lo que le pide acá. Por ejemplo, en un lado dice 7 centímetros la base. El Ya. otro me dice 6 centímetros, entonces desde A mido 6 centímetros hasta donde D y trazo el arco. El otro 5 El otro, centímetros. pues desde el otro punto trazo 5 centímetros y Ah, trazo ya, el ya, ya. arco. Ahí está. Nada Ya, ya. más. Gracias, Lice. Listo. Pues si aquí le Gracias, hacemos... profe, ya le entendí. De A a B y de B a A. Exacto. Ya. Entonces, de Muchas aquí- gracias. Si aquí Ya. quiere, le puedo poner entrecortado y con otro color para que usted lo visualice mejor. Mire. Ahí está. Lo mismo acá. Puedo colocar otro color. Por ejemplo, puede estar aquí un verde. No sé, usted puede hacerlo como va a hacer la mano. Tranquilamente, usted puede poner con colorcitos para que se diferencie. Mire, un arco, el otro arco y ahí sí las líneas del triángulo. Ah, ya con colores, entonces Si también. usted Ah, quiere ok. con eso, no le borra las líneas, sino le deja las liñitas y ahí traza su triángulo. Esa sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Gracias, mi Licen. Muchísimas gracias Gracias, por la licenciado. buena noche. Gracias, licenciado. Eso es todo. Que tenga una buena Gracias, noche. licenciado. Gracias, licenciado.